debe ser muy, muy difícil. Viene la aerodinámica, que está esta gráfica para ver, ¿no?, un poco la historia de los coches Ferrari en la Fórmula 1 desde 1950 hasta 2012. Y es, pues yo supongo, nada más de ver, sin haber nunca platicado con un ingeniero de esa época, en esa época realmente lo único que se preocupaban era que el coche fuera lo más rápido posible en la recta, ¿no? Entonces pues eran pues como unas salchichas, y obviamente el tema pues para que tuviera una muy buena caída atrás el aire, una buena salida, y pues poco a poco si vas viendo uno por uno, pues todos tienen pues una progresión, diferencias muy muy pequeñas. Aquí hay un cambio muy grande, porque pasan de, estos coches tenían motor adelante y aquí se pasan con el motor en medio, lo cual los hizo pues los coches mucho más chicos, mucho mejor aerodinámicamente. Y el siguiente cambio más grande viene aquí, que es 1969, cuando empiezan los alerones, que yo no puedo entender cómo se tardaron tanto cuando existían los aviones, cuando los aviones tenían 70 años, o el principio, la gente que llevaba queriendo volar durante mucho tiempo, ¿no? Y los coches llevaban pues desde principio de siglo, y obviamente sí estaba el tema del aire, porque los coches desde muy al principio se dieron cuenta que para que un coche fuera más eficiente en la recta, el viento afectaba mucho, ¿no? Y el consumo de gasolina y todo eso tiene toda la vida. Pero bueno, pues pasó, y fue lo que pasó, que en 1960, al final desde los 60, empezaron en la Fórmula 1 con los alerones. Algo que fue, pues también por seguridad fue evolucionando. Hay cosas que muy rápido, cuando empezaron con los alerones, cuando empezaron con las alas conectadas a la suspensión, porque obviamente no se puede a la llanta, porque pues la llanta gira, pero es lo más pegado a la llanta, y es obviamente lo más eficiente, porque la carga la estás poniendo prácticamente directo en la llanta, y donde se podía usar más. Pero ¿qué era lo que pasaba? Como la suspensión trabajaba, se rompían mucho, entonces era muy peligroso, porque de repente se te rompía, y generalmente obviamente se rompe cuando más carga hay, que es cuando más rápido vas, pero es cuando más necesitas la carga. Entonces se volvía muy peligroso. Entonces, ¿qué hicieron? Pues que se prohibió, eso debe haber durado 1 o 2 carreras, que se hizo que las alas tenían que ir conectadas al coche, ¿no? Entonces fueron progresando los coches, y después a finales de creo que fue en el 77, 78, un cambio que fue todavía, yo creo que todavía más revolucionario, que es el efecto suelo. Quisieron que todo el coche funcionara como un ala, ¿no? Entonces a veces hay cosas que arriba se ven ilógicas, pero el chiste es, y se ven unas salidas y eran unos túneles, y lo que hacen que el coche todo en general funcionara, y fue exponencial lo que ganaron los coches de carga aerodinámica, y aparte es carga aerodinámica mucho más eficiente, ¿no? El balance en inglés es L sobre D, no sé cómo se diga en español, lift sobre drag, no digo, sí, se entienden, creo, ¿no? Lo que me refiero. Después por ahí también vino uno que lo inventó Dan Gurney, un piloto muy famoso de los 60s y los 70s, que aparte era constructor de coche, que le llamaba, y se le ponía un ángulo en la orillita del ala, un ángulo pues de aluminio, de papelería, conectado, y ese también es muy eficiente, porque también daba mucha carga aerodinámica, y le daba muy poca resistencia al aire. Y así pues fueron progresando. Aquí sí pueden ver tiene unos faldones aquí que van pegados al piso, porque la idea con el tema de cuando se permitía el efecto suelo, la cosa era sellarlo, y que el tema de abajo del aire, como un ala, el chiste es que abajo el aire fuera lo más rápido posible. Después prohibieron, porque las velocidades en las curvas empezaron a ser demasiado rápidas, y entonces empezaron prohibieron el efecto suelo.
¿Y qué ha pasado desde ahí? Pues como todo, desde en los motores, en las llantas, en la aerodinámica, los ingenieros le van ganando a la tecnología y con las reglas los quieren frenar. Antes había motores, empezaron con motores 5 litros y supercargados, y los Auto Unión de antes de la época de la preguerra tenían 800 caballos con unas llantas así, que estos cuates cómo los manejaban, no entiendo, no tengo ni idea, pero eran superhéroes. Entonces después pues los fueron bajando, eran motores 1500 turbo, que llegaron a mediados de los 80s a tener en la calificación 1500 caballos. Yo tuve un coequipero, Christian Danner, que le tocó manejar el que dicen que era el motor más, un piloto alemán de BMW, que le dicen que era el motor más potente, que tenían motores de calificación que duraban como 2 vueltas los motores y se fundían, eran a la basura de lo que hacían. Entonces después pues probieron el turbo. Eso fue en 88, creo que fue el último año de la era del turbo, por aquí. Y entonces pasaron a motores 3 litros, normalmente aspirados. Y después pues fueron evolucionando y bajaron de 1500 caballos a 600 caballos. Y llegaron otra vez como a 1000 caballos y los bajaron a 2.5, y luego ahorita ya estamos otra vez en motores pues 1.6 litros, y con todo esto y así es. Las llantas las fueron haciendo cada vez más delgadas, hubo una época que les pusieron dibujo, y todo es pues por seguridad, ¿no? Porque pues el cuerpo a la hora de los accidentes, el cuerpo pues aguanta determinadas fuerzas, y entonces pues por eso se ha ido mejorando en muchas cosas, pero pues es todo eso. Yo siempre pienso, hijo, qué divertido sería que nos dejaran diseñar un coche en base a estas reglas, y yo supongo, seguro que el cuerpo no aguanta. A mí me tocó correr en Dallas una carrera de Indy, que es la única carrera en la historia que se ha cancelado porque el cuerpo no aguantaba. Realmente necesitábamos un G-Suit para que hubiéramos podido aguantar, porque es una pista con mucho peralte, que no habíamos ido con estos coches. Los ingenieros fueron a entrenar con un coche del año anterior, pero progresó tanto la tecnología de un año para otro. Llegamos, el año anterior teníamos 800 caballos, llegamos aquí con 1000 caballos, mejores llantas, mejor aerodinámica, y nos empezábamos a marear los pilotos arriba del coche después de 15, 20 vueltas, porque pues perdíamos en el peralte. Teníamos como 4 fuerzas Gs laterales, pero como 7 fuerzas Gs verticales. Y entonces pues nos empezamos a marear. Gracias a Dios un par de pilotos fueron con el doctor y le dijeron, oye, algo está medio raro, porque por orgullo los demás dijimos, bajarte y decir, es muy fuerte, ¿no? Bajarte y decir, oye, pues me estoy cansando, sentí algo raro, es muy, pues supuestamente eres una máquina y supuestamente estás preparado para todos, pero pues no. Y gracias a Dios, les digo, 2 pilotos, Tony Kanaan y Patrick Carpentier, fueron a quejarse a decirle al doctor. El doctor tenía un amigo en la NASA, le mandó los datos y les dijo, no pueden correr, aquí seguro va a haber una tragedia. Y pues bueno, una experiencia. Afortunadamente no corrimos, se canceló la carrera y me tocó afortunadamente vivirlo, y afortunadamente no pasó nada, pero pues y así tengo una historia más que contarles. La aerodinámica, les platicaba hace rato de los túneles de viento, que es una herramienta impresionante, y donde equipos grandes llegaron a tener 2 o hasta 3 túneles de viento, 3 turnos, y con los coches tan rápidos pues es donde más ventaja, ¿no? Se puede sacar por el agarre, porque pues al final las llantas pues te las da un fabricante de llantas, y a veces el motor, como les decía, pues a lo mejor tienes 200 caballos más que el otro, pero si no puedes usar esa potencia para tracción, o si tu coche aerodinámicamente no es eficiente, pues el otro, un coche con menos caballos, más eficiente, va a andar igual de rápido que tú en la recta. Se ha limitado mucho por las reglas también. Entonces ahora están trabajando mucho no sé cómo en español, no sé cómo se llama, en inglés es CFD, de profluidos por computadora, análisis de flujos por computadora. A lo que le están trabajando es impresionante. El equipo Marussia ya trabaja un poco con túnel de viento, pero empezaron
creo que tenían la segunda computadora más grande con más capacidad en el mundo por eso. Entonces esa para donde está trabajando mucho, y lo que a veces ahí les ayuda, que es por ejemplo en un túnel de viento, lo que es muy difícil es trabajar y entender qué pasa cuando tienes un coche adelante. Si ven en las carreras de Fórmula 1, es muy raro, a menos de que sean curvas muy lentas, ver un coche realmente pegado al otro, porque en especial el ala delantera y todo lo que le llega al coche depende tanto de adelante, y cuando tienes un coche adelante de ti, mueve tanto el aire que pierdes tu carga aerodinámica adelante. Entonces el coche se va mucho de adelante y no te puedes pegar al coche, repitiendo, que está delante de ti. Entonces con esta herramienta les permite más un poco, como tú sabes lo que tu coche hace con el aire de atrás, pues lo puedes simular en cómo afecta a tu coche. Entonces es algo que la Fórmula 1 ya, y en los coches de Indy o en la WEC, que es ahí donde los coches de Le Mans, están trabajando muchísimo ya con todo esto, que obviamente el desarrollo es muy caro, pero una vez que ya lo tienes, pues ya es nada más vaciarle la información, digo, no tan fácil, pero más o menos por ahí, ¿no?